A continuación tendremos la siguiente intervención. Nos acompaña el doctor Daniel Santiago Rusinque. El doctor Santiago es médico veterinario en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un magíster en bienestar animal en la Universidad Federal de Paraná y es doctor en ciencias de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Actualmente es consultor de bienestar animal principalmente. Y en esta oportunidad nos va a acompañar con el conversatorio de bienestar animal y futuras certificaciones en la acuicultura. Bienvenido, doctor Daniel. Bueno, muy buenos días, por favor confirma que me escuchan bien. Inicialmente le agradezco al Grupo BIOS por la invitación de participar en esta importante jornada. Y para mí es un placer hablar de un tema que es bastante nuevo, bastante desafiador, pero que trae también buenas oportunidades para el desarrollo y la sostenibilidad de los sistemas acuícolas. Entonces, seguimos con el mismo sistema de preguntas, pueden levantar la mano o usar el código QR. Entonces vamos a hablar inicialmente de algunas definiciones básicas sobre cómo está la legislación a nivel internacional y también de cómo se evalúa el bienestar animal en los peces, cuáles son los principales puntos críticos en los sistemas productivos y cuáles serían también esas recomendaciones y estrategias de mejora. Les voy a presentar también alguna información de cómo el estrés y esos puntos críticos pueden afectar directamente la calidad de la carne y de cómo todo eso se reúne a través de la diferenciación de productos por medio de la certificación. Entonces, inicialmente cuando hablamos de bienestar animal, no quiero que ustedes piensen que yo soy animalista, que vengo acá a destruir la acuicultura en el mundo, en la región. No, muy por el contrario, bienestar animal es un concepto científico que se ha venido desarrollando básicamente en los últimos 50 años y que inclusive cuenta ya con una definición de la Organización Mundial de Salud. Entonces, ¿qué es bienestar animal? Es básicamente la calidad de vida de los animales. ¿Y de qué depende esa calidad de vida de los animales? Tanto del estado físico y mental en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Entonces, un animal que está adaptado a su entorno y no tiene esos desafíos en las condiciones en las que vive, pues es un animal con un alto grado de bienestar. Vean que la parte de la muerte es importante, entonces la parte del sacrificio, de la faena, es un punto también bien crítico para considerar bienestar animal. Entonces, como les decía, independiente, digamos, de cuestiones éticas, este concepto de bienestar se ha desarrollado de una forma científica, seria y respaldado pues por la literatura, ¿no? Entonces, como les decía, bienestar animal es un concepto objetivo. Eso significa que se puede medir en una escala que puede ir de muy bajo, regular a muy alto. Y es importante que ustedes sepan que bienestar y protección animal no son lo mismo. Protección animal se refiere más a todas las acciones desde el punto de vista normativo de política pública, y bienestar animal se refiere realmente a ese desarrollo del conocimiento científico para evaluar la calidad de vida de los animales. Pero en los peces tenemos un desafío, y es que infelizmente tenemos una visión totalmente distorcida un poco, y también que subestimamos las capacidades cognitivas en los peces. Entonces, ¿quién no ya vio este meme de que los peces únicamente tienen una memoria de 2 segundos, de que no sienten, en fin? Entonces subestimamos mucho estas capacidades en los peces, y es por varias razones. Obviamente los peces viven en un entorno totalmente diferente al de nosotros. Tenemos una distancia filogenética de más de 100.000 años de evolución,
y además de eso pues los peces no vocalizan, o por lo menos pues no los escuchamos, no vocalizan, no tienen una expresión facial. Entonces la capacidad de que un pez despierte empatía es mucho más difícil en comparación con especies más cercanas como perros, gatos, caballos, en fin, otros animales terrestres. Pero a pesar de que los peces tengan, digamos, ese sistema, digamos, nervioso mucho más pequeño, cuando observamos, por ejemplo, el cerebro de un pez, vemos que tiene un tamaño diminuto, ¿no?, de 1 centímetro, pero ya sea por medio de estudios de fisiología, de neurología, de anatomía, se ha visto que a pesar de que ese cerebro sea tan pequeño, tiene todos los tratos neuronales y las estructuras que le permiten sentir algunas emociones básicas, como por ejemplo el dolor. Entonces el dolor es una, digamos, emoción básica para considerar a los animales dentro de la esfera del bienestar animal, así como cualquier otro animal vertebrado. Los animales vertebrados son los que tienen un encéfalo y una columna vertebral. Entonces, digamos, ¿qué animal no entra dentro de la protección animal por ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, los invertebrados, los artrópodos, que son, digamos, los mosquitos, cucarachas. Entonces nadie se preocupa por el bienestar de las cucarachas. ¿Por qué? Porque por ahora no tenemos la información suficiente de que ello tiene todos los trazos neuronales que le permitan, por ejemplo, sentir dolor. Entonces, reforzando, les decía que antiguamente, aproximadamente hace 20 años, se pensaba que los peces no sentían dolor, que eran meramente respuestas de reflejos, pero pues ya se sabe, y por el desarrollo científico, que los peces cumplen con todas las características que un animal tiene que tener para sentir dolor. Entonces, los nociceptores, estos nociceptores son conectados al sistema nervioso central por medio de nervios. En el sistema nervioso central hay neuronas específicas para procesar el dolor. Además de eso, se encuentran a nivel bioquímico y en la membrana de estas neuronas receptores opioides que funcionan tanto para receptores endógenos como las endorfinas o exógenos como los analgésicos. Además de eso, los peces también tienen un comportamiento aprendido. Entonces los peces pueden tener una memoria a largo plazo, por ejemplo, de un lugar donde han sufrido un estímulo doloroso, reconocen ese lugar y tienden a evitarlo. Y todo esto pues está respaldado, como les digo, de forma muy seria a través de todo el conocimiento científico plasmado pues en varios textos, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Además de toda esa base científica, tenemos también la preocupación de los ciudadanos con el bienestar específicamente de los peces. Entonces este fue un estudio que realicé durante mi maestría, que ya está publicado, y que le preguntamos a las personas algunas cuestiones relevantes para el bienestar de los peces, como por ejemplo, ¿será que los peces sufren fuera del agua? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién piensa que un pez fuera del agua está sufriendo o no? Muy bien, la mayoría, exacto. Entonces ustedes están, digamos, alineados con también lo que los consumidores de forma general piensan. La mayoría de las personas piensan que los peces sufren fuera del agua. ¿Y por qué? Porque los peces, para que respiren, requieren estar dentro de un ambiente acuático. Cuando se retira del ambiente acuático el animal, es como si colocáramos a un perro, a un gato dentro de una piscina, se va a asfixiar. ¿Por qué? Porque no puede hacer ese intercambio por medio de la respiración. Y además de eso, muy pocas personas piensan que sienten dolor, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos poca empatía con los peces, pero pues sabemos que ellos tienen esa, o por lo menos percibimos que ellos tienen esa capacidad para sentir dolor. Y en relación, por ejemplo, a sacrificio,
humanitario, ¿no? Que son todos los procedimientos antes de la faena. Obviamente es un concepto muy técnico, pero que cuando le explicamos a las personas que los peces no tienen el mismo nivel de protección desde el punto de vista legislativo, pues las personas están de acuerdo que los peces también ingresen a este tipo de normativa. Y como les digo, todo este conocimiento ha llevado a que en el Código de Animales Acuáticos, en el capítulo 7 de la Organización Mundial de Salud, ya se encuentre un capítulo específico para bienestar de peces de cultivo. Santiago, pero ¿por qué no hablamos de pesca? Porque el escenario de pesca es muy desafiador, los animales están en vía libre y no tenemos, digamos, el control de su vida, de su ciclo biológico, únicamente al momento de la captura, ¿no? Pero no es el caso, digamos, de la piscicultura, de los peces de producción. Entonces encontramos recomendaciones: bienestar para los peces de producción, de forma general, bienestar para el transporte, bienestar al momento del sacrificio y además de eso recomendaciones de bienestar para en casos de control sanitario, para sacrificar los animales en caso de brote de enfermedades, por ejemplo. A nivel de ILICA se ha trabajado muy bien en esta parte de seguir esas recomendaciones internacionales. Entonces ustedes pueden leer esta resolución 253 del 2020, donde se tiene, digamos, la reglamentación para cumplir con un manual de condiciones de bienestar animal, inclusive en animales acuáticos, y que incluye esta normativa. La capacitación del personal es clave. El ICA tiene que desarrollar, y ya lo hizo, ya les voy a presentar esa metodología de cómo se evalúa el bienestar de los peces de producción, el bienestar en el transporte, aspectos claves de nutrición, ambiente, salud, comportamiento, manejo de medicamentos veterinarios, protocolos de eutanasia y planes de contingencia. Entonces, a nivel normativo, Colombia está muy bien. Y les digo eso, ¿por qué? Porque yo vivo en Brasil y, digamos, en Brasil no tenemos Brasil no tiene la misma base normativa que sí tiene Colombia en términos de bienestar de peces de producción. Además de eso, requisitos para exportación, lo que estábamos hablando, que esto lo tiene que cumplir, por ejemplo, todas las empresas que hacen exportación, y que es básicamente cumplir. El ICA dice que tiene que cumplir con la resolución anterior, tienen que cumplir con ese manual de buenas condiciones de bienestar para los peces que van a ser exportados para los productos, ¿no? Incluyendo obviamente calidad del agua, manejo sanitario y el control de dolor en procedimientos dolorosos. ¿Cómo se evalúa el bienestar animal en los peces? Y digamos, toda la base que tenemos es de los protocolos de evaluación que se han desarrollado principalmente en Europa para otros animales terrestres, para avicultura, para porcinocultura y para ganadería. Y esos protocolos, ¿en qué se basan? Se basan en 4 grandes principios, que son buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Entonces, sabemos que evaluando estos indicadores podemos tener una aproximación al grado de bienestar de los peces en los sistemas productivos. A nivel internacional ya tenemos algunos protocolos desarrollados por los noruegos, principalmente para salmón y para trucha. ¿Por qué? Porque pues son especies de interés europeo. Tenemos además de eso algunas normas de certificaciones, en este caso de la RCPCA, que es una certificación de productos de origen animal del Reino Unido, también para salmón y para trucha.
Y básicamente entonces, ¿cómo se evalúa el bienestar de los animales? Ustedes pueden tener acceso ya a esa metodología de evaluación de bienestar en animales acuáticos desarrollada por el ICA, y donde básicamente tenemos 3 tipos de indicadores: los indicadores basados en los recursos, o sea, en el ambiente, en el alimento, calidad del agua, las instalaciones, protección contra depredadores; indicadores basados en la gestión. Entonces, la gestión de información, el planeamiento es clave para la producción. Cuando no se tienen números suficientes, pues no se puede saber si los procedimientos se están llevando a cabo de la forma correcta o no, que incluyen el uso de medicamentos, digamos el número de mortalidad, ¿no? Contar el número de mortalidad durante el ciclo, planes sanitarios, procedimientos de sedación, sacrificio humanitario, la capacitación de los funcionarios y todos los procedimientos de manejo. Y además de eso tenemos los indicadores basados en los animales, que es básicamente una evaluación física de los animales, observando peso, talla, lesiones en piel, branquias, opérculos, cómo se hacen los procedimientos de manipulación, densidad, las clasificaciones y los procedimientos de eutanasia. Y aquí les voy a dar algunas recomendaciones muy básicas. Esto requiere aquí unos 4 días de curso solo para hablar de recomendaciones profundas para bienestar animal. Pero por ejemplo, en términos de nutrición es muy fácil implementar manejos que permitan que todos los animales tengan, por ejemplo, acceso al alimento. Entonces, por ejemplo, en un estanque en tierra o en estanques de geomembrana, este tipo de prácticas de alimentación de un punto aislado pues van a ser muy difíciles y desafiadores para los animales. ¿Por qué? Principalmente para tilapia, porque son animales territoriales que forman una jerarquía, y que si yo hago una alimentación en un punto aislado del tanque, pues obviamente los animales que están en el mayor estatus jerárquico van a tener acceso al alimento, pero el resto va a estar sin alimento. Entonces vean cómo una simple práctica de distribuir el alimento de forma adecuada mayor al 70% del espejo del agua ya ayuda a que todos los animales tengan acceso al alimento, disminuye la agresividad dentro de los cardúmenes. Y además de eso debemos tener en cuenta, eso se hace de acuerdo a cada categoría de los peces. Obviamente alevinos se alimentan muchas más veces al día, pero en engorde también pues lo que se recomienda es una alimentación de mínimo 2 veces al día. Los factores de conversión alimentar, todos esos indicadores productivos o técnicos son muy valiosos para saber si esas prácticas de alimentación se están llevando a cabo de la forma adecuada. Y además los peces, por ser animales acuáticos, pues cuando les ofrecemos alimento, un alimento que fluctúa, ¿no?, tenemos la oportunidad de observarlos. Entonces es, digamos, el punto clave para observar cómo está el estado físico de esos animales. En relación al ambiente, lo que les digo, tenemos que controlar el ambiente donde los animales se encuentran, midiendo parámetros de calidad del agua, temperatura, pH, oxígeno, compuestos nitrogenados, alcalinidad, dureza. Todos esos parámetros son clave para saber si el ambiente está siendo o no un factor de estrés para los animales. No es lo mismo producir tilapia en un estanque con 2 miligramos por litro de oxígeno que en un estanque con 4, con 5. Va a ser totalmente diferente y obviamente los parámetros zootécnicos van a ser diferentes. Entonces en eso se basa el control del ambiente. Se recomienda también el uso de redes, mallas y chinchorros lisos. Eso que significa que todas las mallas no
que entran en contacto con los peces no tengan nudos. Eso ya facilita mucho el manejo para evitar lesiones durante los procedimientos de rutina, y además de eso la protección contra depredadores aéreos, acuáticos y terrestres. Aquí en el ambiente tenemos un punto clave que es la ENCIAD. Tenemos, por ejemplo, de la tabla del ICA de evaluación de bienestar, algunas recomendaciones de densidad, por ejemplo, de tanques en geomembrana, que es lo que se usa bastante aquí, es 7 kilogramos por metro cúbico. Pero les digo, esto no es blanco o negro. ¿Por qué? Porque la densidad depende de otros factores que están involucrados, como principalmente la calidad del agua. Si yo tengo una muy buena calidad del agua, puedo aumentar esa densidad sin perjudicar el bienestar de los animales. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que un número no es, digamos, algo totalmente establecido y que no nos podemos salir. Hay que realmente evaluar otros indicadores y obviamente tiene que ser compatible con la rentabilidad del negocio. El estrés, entonces ya les he venido hablando un poco sobre eso. Básicamente el estrés es una respuesta adaptativa a que el animal cambie su fisiología para enfrentar desafíos ambientales. Y el estrés, véanlo aquí, digamos en toda la fisiología del estrés, es una respuesta en cascada. Cuando inicia, solo termina cuando se libera cortisol. Antes de eso tenemos la liberación de catecolaminas, que es una respuesta rápida del animal de que tengo que huir o luchar. ¿Y eso qué significa? Entonces, fisiológicamente el estrés de por sí no es malo. ¿Por qué? Porque eso provee energía rápida para los músculos, precisamente para eso, para huir o luchar. Pero ¿qué pasa cuando ya se tiene un estrés crónico y una respuesta a largo plazo, por ejemplo, de cortisol? Se tiene el catabolismo y esa disponibilidad de energía pues no va a ser tan eficiente. ¿Por qué? ¿Qué significa el catabolismo? El animal consume sus propias reservas energéticas para suplir esa demanda metabólica. Entonces consume músculo, consume grasa, su sistema inmune no responde igual. Entonces esa era, digamos, la famosa enfermedad, ¿no?, de la nueva generación, el estrés de forma general. ¿Y es por qué? Porque una persona, un animal, en fin, estresado, su sistema inmune no va a responder de la misma forma. Entonces, por ejemplo, esto es clave en la parte de vacunación. Obviamente todo el manejo de vacunación, si se hace de la forma inadecuada, pues el animal no va a responder al biológico por más bueno que este sea. Además de disminuir también la eficiencia reproductiva, parámetros zootécnicos y la pérdida de la calidad del producto. En la parte de salud es muy importante considerar que, como ya lo hablamos, todos los procedimientos de manejo que lleven a exposición al aire van a ser un factor de estrés. Entonces, para eso que necesitamos procedimientos y protocolos de rutina con sedación, con anestesia, tener planes de medicina preventiva, que cuando hagamos manejos con los animales aprovechemos esa oportunidad para la evaluación de indicadores basados en el animal, observando piel, branquias, ojos, opérculos, estado de aletas, deformidades, y todo el manejo de los animales previo al sacrificio es sumamente importante, incluyendo también los procedimientos de eutanasia, de transporte y de sacrificio en la planta de beneficio. Entonces vean que tenemos varios desafíos. Ya existen, por ejemplo, algunas guías para observar qué indicadores observo. Puedo observar los ojos, la piel, las aletas, las branquias, deformidades. Tenemos mucho que aprender de la acuicultura bastante desarrollada que se utiliza, por ejemplo, en los salmónidos. En este caso, por ejemplo, el salmón, donde ya existen tablas, vean,
con un innúmero posibilidad de indicadores para evaluar el bienestar y el estado físico de los animales. Y aquí les muestro, digamos, un procedimiento de manejo dentro del agua usando sedación, en este caso para salmón del Atlántico en Chile. Entonces he tenido la oportunidad de acompañar algunos procedimientos de rutina en Chile, trabajo como consultor, como auditor también en Chile, y todos los procedimientos de manejo se hacen de esta forma, con los animales dentro del agua y además de eso con un anestésico, ¿no? Entonces eso facilita inclusive mucho el manejo de los propios trabajadores. Y vean que esto, tenemos ya el conocimiento para hacer esto, claro, adaptándolo a nuestra realidad, pero tenemos el conocimiento. No es algo que estemos hablando de nanotecnología, que nadie sabe cómo se hace, no. En los últimos 20 años se ha desarrollado mucho toda esta parte de preocupación con bienestar en los procedimientos de manejo. Vacunación. Ayer hablando con el técnico Germán, me decía, no, Santiago, pero es que si yo le digo a los productores que tienen que vacunar, me dicen, no, yo prefiero cerrar la granja. Y eso, claro, implica un desafío logístico enorme, pero que tenemos que sentarnos y hablar también con las empresas de biológicos, con las empresas que venden las vacunas. ¿Por qué? Porque en Chile, por ejemplo, las empresas que venden las vacunas dan todo el soporte para que este manejo se haga de la mejor forma posible. Vean que en este caso los animales pasan previamente por un procedimiento de sedación, vean que todo dentro del agua, y posteriormente pasan a las mesas de vacunación para ser vacunados. Vean que en todo momento los animales están dentro del agua, y esto tiene todo el sentido y hace toda la diferencia para que una vacuna y una respuesta inmune de los animales sea eficiente. Yo, ¿cómo voy a tener una respuesta de los animales si están saltando aquí, si se salen de la mesa, si me toca recogerlos del piso? No va a funcionar. Y es totalmente posible. Entonces, hay mucho para trabajar, obviamente, pero se puede hacer. Aquí les hablo un poco de cómo todo el manejo pre-sacrificio tiene una influencia directa en la calidad de la carne. Y cuando hablo de manejo incluye el ayuno, la pesca o la cosecha de los animales, el transporte a la planta, si en la planta tienen un periodo de descanso o no, eso depende de cada planta, el procedimiento de aturdimiento, que es el procedimiento para que los animales permanezcan inconscientes, insensibles al dolor al momento al momento de que se desangren o se haga el corte en las branquias. Y es sumamente importante tener en cuenta que, vean, acá aparece de nuevo nuestra famosa palabra clave, el estrés. El estrés tiene una influencia directa en toda la bioquímica de la transformación de músculo en carne, y cuando se tienen altos niveles de estrés, todo este proceso se acelera. ¿Por qué? Porque no existe la energía suficiente para suplir las demandas, digamos, energéticas de toda esta cadena bioquímica. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué termina? Un pez que ha pasado por un estrés durante el manejo pre-sacrificio puede tener inclusive cambios en la textura de los filetes. La carne se torna mucho más friable, pierde calidad, y esto se sabe muchísimo en otras especies, como por ejemplo salmón. En salmón ellos trabajan muy fuertemente a hacer todo el manejo de forma adecuada. ¿Por qué? Porque es el último paso donde se ve reflejado la inversión que han hecho, por ejemplo, en un salmón que dura 2 años para alcanzar un peso de 5 kilos aproximadamente. Entonces no se puede echar a perder 2 años de trabajo por hacer un manejo inadecuado y que perjudique la calidad de la carne.
En relación, por ejemplo, con los alevinos, el transporte de alevinos es clave para garantizar que altas tasas de sobrevivencia cuando llegan a las granjas de engorde. Entonces ya se sabe que, por ejemplo, alevinos de 0.6 gramos se pueden alojar inclusive 300 alevinos por litro en una cantidad de agua de 3 litros, en una bolsa de 3 litros, y además de eso se le adicionan 6 litros de oxígeno. Entonces ya tenemos alguna base, algunas recomendaciones de números para garantizar que durante el transporte estos alevinos pasen por el menor estrés posible. Que es importante el manejo dentro del agua, el control sanitario, saber el origen de esos animales es básico desde el punto de vista sanitario. La calidad del agua, entonces se tiene que usar una muy buena calidad del agua para el transporte de estos alevinos. Y el ayuno es básico ¿para qué? Porque cuando los animales defecan empeoran esta calidad del agua, pero tampoco nos podemos ultrapasar ahí de 24 a 48 horas para que el hambre, la falta de alimentos se transforme en un factor estresante. Entonces vean cómo se hace este manejo, digamos en este caso de recepción de las bolsas con alevinos. Entonces vean que se recomienda que la bolsa permanezca dentro del agua durante mínimo 30 minutos y, muy importante, medir la temperatura tanto del agua dentro de la bolsa como del agua del estanque donde va a llegar el animal. ¿Para qué? Para evitar diferencias de más de 2 grados centígrados. Entonces vean que cuestiones básicas de tener un termómetro, de medir, de hacer ese trabajo, van a tener un impacto muy grande en la sobrevivencia de esos alevinos, ¿no? Se usa también el uso de sal durante el transporte, generalmente de 5 gramos por cada litro. La sal auxilia a reducir ese estrés durante el transporte, en este caso de alevinos. En este caso, hablando un poco de transporte ya para después de la cosecha o durante la cosecha, entonces el tiempo de ayuno máximo recomendado es 24 horas. ¿Por qué se hace ayuno también en la cosecha? También porque el animal defecando va a empeorar la calidad del agua, y además de eso, a la hora de viscerar, pues se evita también que un animal que ha esvaciado completamente su tracto gastrointestinal contamine la carcasa. Entonces ya se sabe que más o menos aproximadamente en 17 horas la tilapia puede eliminar, digamos, todo su contenido en el tracto gastrointestinal, y que ayunos de más de 24, 48 horas ya empiezan a perjudicar la calidad de la carne. ¿Por qué? Porque el animal aún tiene una demanda metabólica, pero no tiene alimento, entonces empieza a consumir sus propias reservas energéticas. En el transporte de alevín de animales durante la cosecha es muy importante hacer el transporte dentro del agua, sin uso de hielo. ¿Por qué sin uso de hielo? Porque ya se sabe que esa hipotermia, ese choque térmico en los animales, a pesar de que disminuya el metabolismo, también trae consigo un factor de estrés, porque el animal va a estar intentándose adaptar a una nueva temperatura que obviamente no puede, y eso va a también causar un factor de estrés adicional. En la parte de sacrificio, esto realmente es una unión que se tiene que hacer junto con el ICA y el INVIMA, porque la normativa del ICA va hasta que el animal llega a la planta de beneficio. Adentro de la planta de beneficio la responsabilidad normativa es del INVIMA. Entonces se tienen que hacer esfuerzos ¿para qué? Para alcanzar y cumplir con las recomendaciones internacionales. Este es el principal desafío desde el punto de vista, digamos, de bienestar al momento del sacrificio. ¿Por qué? Porque implica una inversión muy alta en equipamientos. ¿Por qué? Porque no se puede usar hielo, en mezcla con CO2, baños de sal, no se pueden dejar morir los peces en asfixia. Entonces todo este tipo de métodos tienen que ser
reemplazados por métodos que realmente cumplan con criterios mínimos de bienestar. Entonces ya se sabe, por ejemplo, por estudios de fisiología, que la hipotermia únicamente causa una inmovilidad en los animales, pero ellos siguen conscientes. ¿Eso qué significa? Siguen sintiendo dolor. Entonces este método tiene que ser reemplazado por métodos que cumplan algunos criterios, como por ejemplo aquí. Yo no soy el representante de la marca, nada, únicamente les muestro, digamos, la tecnología que ya existe. Esto es de un sistema de aturdimiento mecánico donde el animal cae en una canal, ya lo vamos a ver, y recibe un golpe en la cabeza, un noqueo básicamente, una insensibilización mecánica. Entonces vean que los animales llegan al sistema y caen en unas piscinas, posteriormente entran al sistema y de forma automática reciben ese golpe en la cabeza que causa una inconsciencia inmediata y de suficiente duración para que este animal muera pues sin ningún tipo de sufrimiento. Entonces vean que la tecnología existe. Esto ya se ve en la grande mayoría de las plantas de beneficio en Chile para el sacrificio de salmón, porque yo les decía, no es lo mismo sacrificar un animal en esas condiciones con un estrés muy bajo que si se deja morir en el aire, ¿no? Entonces la calidad es totalmente afectada por el propio aturdimiento. Observen cómo salen los animales, totalmente inmóviles, relajados. Algunos obviamente por características normales de morfología no pueden recibir el golpe en la cabeza en la primera oportunidad. Tiene que haber un sistema de reserva. Y aquí en Colombia ya hemos venido trabajando. Tuve la oportunidad junto con el GIMAP, con la doctora Sara Patricia Bonilla y con la doctora Paola Barato, de capacitar en este caso productores en el Huila en estos asuntos de bienestar. Entonces es una tendencia que viene creciendo. Vean que además de los sellos que ya se que tiene Colombia, como BAP, Global Gap, ASC, viene un sello específico de bienestar. ¿Y esto por qué? Porque los consumidores también piden por mejores prácticas en los productos de origen animal. Un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, en la avicultura. Las personas ya que tienen obviamente un poder adquisitivo un poco mejor, prefieren escoger un huevo de gallinas que no están alojadas, por ejemplo, en jaulas. Entonces, esto es una tendencia en todos los sistemas de producción. La acuicultura no es, digamos, la excepción. Y ya tenemos, por ejemplo, este sello específico de bienestar animal de la Certified Humane, adaptado para salmón del Atlántico, que inclusive ya ha certificado 2 empresas en Chile. Y tenemos, lo que les digo, nosotros no estamos inventando la rueda, no estamos trabajando con nanotecnología, tenemos ya las informaciones plasmadas con equipos de trabajo, en este caso de la Universidad Nacional, FEDEACUA, otras organizaciones, en las buenas prácticas de producción acuícola, buenas prácticas de bienestar, que se alinean también con exigencias de mercados muy exigentes como los mercados europeos. Para tener acceso, por ejemplo, de exportación a un mercado europeo, se debe cumplir con las mínimas exigencias que ellos también les exigen a sus propios estados miembros, ¿no? Entonces, en este caso, quiero que ustedes tengan en cuenta que el ICA y el INVIMA regula ese grado de bienestar aceptable, vamos a decirlo así, o regular, un intermedio, ¿no? Pero las certificaciones vienen para diferenciar realmente estos productos y los productores que hacen mejor las cosas que otros. ¿Y cuáles son los beneficios? Además, digamos, de abrir nuevos mercados, ya se sabe que
los productos pueden tener inclusive un porcentaje de valor agregado. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el sello y todas, digamos, las auditorías de estos sellos se pagan con el acceso a los mercados y la diferenciación de valor en los productos. Y todo esto viene alineado con la última charla que ustedes van a tener hoy de la doctora Fernanda, que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, esa famosa frase que ya hemos escuchado hace bastante tiempo, de que hay que crecer, sí, hay que crecer porque hay mucha más demanda de productos, la población humana no deja de crecer, y para crecer y alimentar todas estas personas, pues debemos hacerlo de forma responsable. Perfecto. Entonces, puntos clave que ustedes se lleven para la casa: los peces son seres sintientes, o sea, animales que pueden sufrir. Existe ese aumento por parte del consumidor de preocuparse con el bienestar inclusive de los peces, y conocer estos puntos críticos, principalmente en el manejo, como ya lo vimos en la nutrición, en el ambiente y la salud, son claves para mejorar el bienestar de los animales. Debemos instaurar estos protocolos de manejo fuera del agua, en apoyo, digamos, con Grupo Bios. Vamos a trabajar, estoy seguro, para ofrecerles herramientas que ustedes puedan aplicar en el día a día con los animales. La certificación viene para eso, para diferenciar los productos, acceso a nuevos mercados y de valor agregado, ¿no? Y esa certificación en bienestar animal es el futuro. Van a ser cada vez más exigencias de los mercados a donde llegan nuestros productos. Perfecto, muchísimas gracias, les dejo mi contacto. Igual voy a estar aquí hasta el final de la jornada, y le agradezco nuevamente al Grupo Bios por la invitación. Muchas gracias. Doctor Daniel, muchas gracias por tu participación, por explicarnos este tema, pues que es difícil a veces de entender. Pero bueno, yo creo que todos somos veedores del bienestar de los peces y tenemos que trabajar con el foco y el objetivo de mejorar eso en nuestras producciones, ¿cierto? Vamos a dar inicio a las preguntas. Primero vamos alzando la mano y les voy pasando entonces el micrófono, ¿listo? Daniel, yo estuve algunos minutos por fuera. La pregunta es, el método que usamos es usar un agua fría, la cual disminuye los partes sensitivas, y después, ¿qué se hace para que el sufrimiento sea el mínimo? Sí, felizmente es lo que se usa en grande parte de la industria, la hipotermia, ¿no? Para reducir esos movimientos en los animales, pero infelizmente, como ya lo mostré, pues ese método únicamente inmoviliza al animal, pero no le quita esa percepción del dolor. Entonces realmente vienen otras alternativas, como el uso de la tecnología, ya sea para una insensibilización mecánica, como lo que ustedes vieron, golpe en la cabeza y posteriormente el corte de las branquias, o insensibilización eléctrica. ¿Cuál es el problema de la insensibilización eléctrica? Que tiene que estar muy bien configurada, porque la electricidad pasa por todo el cuerpo, y si no está bien configurada, pues se pueden producir hemorragias en el filete, en fin. Entonces realmente esos dos métodos con el corte de branquias son los métodos que cumplen con criterios de bienestar animal. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctor Daniel. Buenos días. Bueno, estamos aquí, usted nos dio la charla, dice que el objetivo central pues sería mejorar el enfoque a nivel de todas las conferencias, pero en Colombia hay leyes como la ley 13 de 1999, la cual coloca unos límites de densidades de siembra que son de 20 kilogramos por metro cúbico de producción.
pero para todos aquí sabemos que manejamos densidades supremamente más altas Claro. que esas, y más un sistema nuevo que es el IPRS, Impulse Railway System, y donde la pregunta mía sería la siguiente: en sistemas intensivos como estos, ¿cómo afecta el bienestar Sí. animal a los peces en el aspecto químico? O sea, en peces como relación social entre ellos, porque sabemos que en esos sistemas manejamos densidad, resultados de densidades de producciones hasta de 80 kilogramos metro cúbico, hasta los 20 que permite la ley. Obviamente ahí estamos afectando el tema bienestar animal. Sí. Los sistemas intensivos dependen mucho de la calidad del agua que manejan. Si no hay ese control estricto en la calidad del agua, fácilmente pues se pierde toda la biomasa, ¿no? Y en relación a bienestar animal, obviamente a mayor densidad tengo que tener un mayor control de calidad del agua, pero también tener en cuenta que todas las prácticas de manejo, como por ejemplo la alimentación, tienen que ser seguidas de forma mucho más cuidadosa. ¿Por qué? Porque si dejo animales sin alimento, voy a tener una disparidad en los lotes, se va a fomentar agresividad, y obviamente a mayor densidad existe también una mayor probabilidad de que un pez se encuentre con otro, tenga interacciones agresivas. Entonces realmente es un desafío que se maneja, por ejemplo, en otros sistemas de producción intensivos. Enriquecimiento ambiental, entonces estrategias de enriquecimiento ambiental, por ejemplo en el caso de porcinos, porcinocultura de engorde, en el caso inclusive también de pollo de engorde, se manejan algunas estrategias para disminuir el estrés al máximo posible, ¿no? En piscicultura aún nos queda mucho por estudiar en enriquecimiento ambiental y cómo mejorar ese manejo en los sistemas altamente intensivos. Entonces, como tú le decías, IPRS es un sistema muy nuevo, no sé, hace unos 10 años, ¿no? Entonces vean cómo igual de cualquier forma tenemos que avanzar en investigación, en fin, para entregarles respuestas a ustedes también prácticas y aplicables al día a día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, señor. Con el Boca Chico. Ah, perfecto. Va a tener en cuanto al estrés y lo que queremos evitar. Sí, en este protocolo. Cuando se utiliza policultivo, obviamente tengo que utilizar especies que sean compatibles y que tengan una tasa de crecimiento similar. ¿Por qué? Porque obviamente una tilapia se va a comer alevinos, digamos, de Boca Chico si tiene la oportunidad. Pero digamos, los sistemas de policultivo tienen una ventaja desde el punto de vista de sostenibilidad, y es que se aprovecha toda la columna de agua a nivel, digamos, de como si fueran pisos, ¿no? Entonces el Boca Chico, por ser un animal más de sustrato, del bentos, va a aprovechar mucho mejor la oportunidad de alimento en ese sustrato que no la aprovecha la tilapia. Entonces, digamos, en términos de energía, aprovecha mucho mejor esa energía. Pero que es clave, que sean compatibles en tasas de crecimiento y que obviamente una especie no sea depredadora de otra. Entonces, por ejemplo, no se puede poner tilapias con doradas, por ejemplo. Obviamente eso parece fácil, pero pues hay que tenerlo en cuenta a la hora del planeamiento del policultivo. Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasaré a leer entonces las preguntas que están en el chat. Doctor, nos preguntan, ¿cuál sería el mejor proceso de sacrificio en granja? Sí, en granja tenemos dos opciones. Hay lugares como por ejemplo aquí que no hay plantas de beneficio. ¿Se puede hacer sacrificio en granja? Sí, se puede. ¿Por qué? Hasta porque se evita el transporte de los animales. Pero realmente necesitamos de un mínimo de tecnología para usar algún dispositivo, para aturdir los animales, para hacer ese manejo adecuado de los animales dentro del agua, dentro del mayor tiempo posible.
Entonces realmente ahí viene como aliada la tecnología para usar algún tipo de dispositivo, por ejemplo mecánico, que nos ayude a aturdir esos animales antes de hacer el corte de las branquias. Listo, Doc. Hay dos preguntas que están como muy relacionadas. Una es el tiempo adecuado del ayuno antes del sacrificio y el otro es la importancia de ese ayuno. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la importancia del ayuno? Son dos puntos clave. La calidad de la carne, entonces como les mostré, ayunos prolongados van a llevar a un estrés prolongado y que el animal consuma sus reservas energéticas antes del sacrificio, ¿no? Entonces calidad de la carne. Segundo, también la parte de inocuidad, porque no es lo mismo eviscerar un animal que ha acabado de comer con el tracto gastrointestinal completamente lleno que un animal que ha prácticamente limpiado su tracto gastrointestinal y además de eso pues en este estado tiene un menor riesgo de contaminación de carcasa. ¿Cuáles son los métodos? Como el que les mostré, ¿no? La insensibilización mecánica de forma automatizada. Hay que invertir junto con la industria, ¿no? Para desarrollar este tipo de equipos aplicables a nuestras especies, a nuestras realidades. Y también la insensibilización eléctrica puede ser otra alternativa, también junto con todo el apoyo técnico. Listo, Doc, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Digamos que dentro del proceso de bienestar que nos comentas, obviamente la temperatura es algo fundamental, ¿cierto? Sí. Y yo creo que es uno de los retos que tenemos más en las granjas y más en esta zona. Entonces, ¿qué metodologías crees que podrían utilizar los productores de esta zona que has visto de pronto en otro lado? Sí, infelizmente controlar temperatura del agua es uno de los parámetros muy críticos y muy difíciles de controlar, porque enfriar o calentar agua, no, aquí sería enfriar, resulta sumamente costoso, inviable. Entonces, ¿qué se hace? Tiene que haber también una conversación con casas genéticas, tener especies más adaptadas a ondas de calor, a mayores temperaturas. El cambio climático es una realidad que ya nos está golpeando a la puerta todos los días. Entonces, tener especies de una genética diferente, adaptadas a una mayor temperatura, sería una buena estrategia. En el día a día, ¿qué se puede hacer? Infelizmente tenemos que usar el equipo de aireación. Se ha visto también que la aireación favorece ese recambio, digamos, de tentativa para intentar enfriar el agua, ¿no? Pero pues es realmente un desafío. Picos de temperatura altos, entonces el uso de polisombras obviamente es básico, fundamental, barato para evitar esa incidencia directa de los rayos solares en los cuerpos de agua. Listo, Doc. Y tenemos otra pregunta aquí, entonces ya. Gracias. Doc, buenos días, ¿cómo está? Lo que yo he hablado, que he visto en la charla, el bienestar del animal lo mantienen durante el cultivo y en el post cosecha. Sí, señor. En el momento de la cosecha como tal, hay un estrés también que genera esa captura, esa extracción ya sea de cualquier estanque, sea en tierra, sea en membrana, sea como sea. Eso incide en la misma calidad de la carne al final. Sí, señor. A pesar de que sea porque si lo vamos a pensar, no sé, los ciclos de cultivo son de 3, 4 meses, pero en un día cosechamos o en 2. A pesar de que sea ese poco espacio de tiempo, puede tener sí una incidencia muy, muy importante sobre la calidad de la carne y sobre el bienestar de los animales, obviamente. Entonces, como lo mostré, todo el proceso de manejo con alto nivel de estrés pues va a incidir directamente en una peor calidad de la carne, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como alternativa? Tú me dirás. En Chile, por ejemplo, se usan mucho las estaciones de bombeo, ¿no? Entonces los animales se bombean
directamente dentro del agua, no son expuestos al aire, en fin, de ahí son conducidos al sistema de sacrificio o son transportados dentro del agua, en fin, pero realmente el uso, digamos, de bombas nos ayudaría mucho para evitar todo ese estrés y todo ese manejo tan crítico que pasa al momento de la cosecha. Listo, Doc. Y como última pregunta, nos preguntan, ¿cómo sería aconsejable el plan de vacunación en los peces de esta zona? Bueno, es una pregunta bien compleja. ¿Por qué? Porque los planes de vacunación tenemos que tener aprobación del ICA primero para las vacunas, ¿no? Aún no se tiene, digamos, aprobación para el uso de vacunas de forma preventiva, sí que se tiene para el uso de vacuna de tratamiento, ¿no? Que es lo que se está usando en el Huila. Pero ¿qué se tiene que hacer primero? Pues un diagnóstico de cuáles son esos patógenos relevantes en la zona. Con esos patógenos se tiene el desarrollo de autovacunas. ¿Eso qué quiere decir? Que se aíslan las cepas y las variantes de esas bacterias o esos virus que están en la zona y se desarrolla esa vacuna encima de esas cepas. ¿Por qué? Porque no sirve comprar una vacuna asiática que tiene otro sorotipo, que no va a tener la misma respuesta inmune para nuestra realidad local. Entonces ese es el primer paso, hacer ese aislamiento de cuáles son los patógenos relevantes y hacer ese desarrollo de autovacunas con las casas de biológicos. Posteriormente se ve en esos estudios también cuál es el peso ideal el peso ideal de los peces para que sean vacunados, cuál es la duración de esa respuesta inmune, en fin. Pero pienso que ese primer paso sería el diagnóstico de patógenos relevantes, en este caso de Streptococcus, ¿no? Entonces aislar variantes de campo de Streptococcus para desarrollar vacunas. Listo, doctor Daniel, muchas gracias por las respuestas y por compartirnos pues ese conocimiento.